Gracias a Dios, nacimos en el país de la eterna primavera. Pero también hay que tener en cuenta que vivimos en un lugar altamente sísmico y por ende debemos ser expertos en guardar la calma. Constantemente el territorio nacional es sacudido por movimientos telúricos. De hecho, según los expertos, muchos de ellos no son sensibles, pero muchos sí lo son y ocurren a cualquier hora. Algunos más violentos que otros y muchos que son débiles ocurren en horas de la madrugada sin que la población en general se percate. Lo importante es que tengamos claro que es primordial guardar la calma. Se dice fácil, pero cuando viene el temblor, las cosas cambian. Para que todo funcione, debemos estar preparados y justamente eso es lo que nos va a otorgar la calma necesaria cuando se presente la emergencia. Guatemala es un país hermoso, pero no es perfecto. La naturaleza se manifiesta constantemente sin que podamos predecir la hora o el día. Pero sí depende de nosotros que la tragedia no aproveche la irresponsabilidad para abrirle el paso a la muerte. No tengamos miedo, seamos precavidos. Gracias por su preferencia. Los saludamos como cada día deseándole una buena noche, pero lo hacemos únicamente como un acto protocolario, porque hoy definitivamente no es una buena noche para los guatemaltecos. Esta madrugada, un violento sismo sacudió el territorio nacional. Lamentablemente hay que hablar de personas muertas y muchos daños a nivel nacional, sobre todo en el occidente del país. Tenemos la cobertura completa de lo que ha ocurrido, como siempre con el sello de T13 Noticias. La mayoría de guatemaltecos dormían, otros estaban trabajando y muchos más conectados. A la 1 de la madrugada con 29 minutos, la realidad cambió para todos. Un violento sismo sacudió al país. Los datos oficiales señalan que su magnitud fue de 6.6 grados en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó en San Marcos. Rápidamente circularon videos captados principalmente por cámaras de seguridad que muestran la fuerza del temblor. Incluso los vehículos estacionados se sacudieron y no era para menos. Las redes sociales se saturaron. Muchos bromeaban con el tema, otros informaban y muchos más mandaron sus oraciones virtuales al Ser Supremo. Los más sensatos seguramente guardaron la calma y se prepararon en caso se reportara alguna réplica. De hecho, ocurrieron más de 30, según el informe oficial, pero afortunadamente de magnitud moderada. La naturaleza mostró su furia una vez más en suelo guatemalteco. La tierra se estremeció, se activaron las alarmas, el miedo recorrió el país entero. Se reportan personas muertas, daños estructurales, carreteras bloqueadas, cortes de energía eléctrica y esta noche la angustia habita muchos hogares guatemaltecos. No es para menos, tomando en cuenta lo que ocurrió esta madrugada. El violento sismo estremeció al país durante 18 segundos de terror. Buenas noches y siempre en este tema, San Marcos ha sido uno de los departamentos más afectados por los movimientos telúricos. En 2012 y 2014 ocurrieron 2 acontecimientos de esta naturaleza que provocaron muerte y destrucción.
El 7 de noviembre de 2012, un fuerte sismo sacudió Guatemala, impactando con mayor fuerza en el occidente del país. Ocurrió a las 10 horas con 37 minutos, con una duración aproximada de 30 segundos, y su magnitud fue de 7,4 grados en la escala de Richter, con epicentro en el departamento de San Marcos. El dato oficial señala que hubo 42 fallecidos, 25.941 evacuados, 26.010 damnificados, 150 heridos, 19 réplicas desde que se originó el sismo con intensidades que oscilan entre 4,2 y 4,6 grados. Daños en la red vial en la ruta entre Quetzaltenango y San Marcos, 16.000 usuarios sin servicio de energía eléctrica. Mientras los pobladores de ese departamento se recuperaban de los daños, otro movimiento telúrico de magnitud 6,4 grados en la escala de Richter sacudió 12 departamentos, causando mayor impacto nuevamente en San Marcos. El fuerte sismo registrado a las 5 horas con 24 minutos del lunes 7 de junio de 2014 también dejó daños importantes. Se reportaron 2 muertos, incluyendo una recién nacida, 81 heridos, 115 damnificados, 21.000 afectados, 246 evacuados, 400 viviendas afectadas y 26 escuelas dañadas. Definitivamente uno de los departamentos más golpeados en los últimos años por los movimientos telúricos. Ahora, y después de recordar este antecedente, vamos a conocer la situación actual de ese departamento. Me refiero a San Marcos, después del violento sismo que sacudió al país esta madrugada. El epicentro del sismo se ubicó a 156 kilómetros del oeste de San Marcos, pero afortunadamente, esta vez el saldo no es devastador. Según las autoridades de los 30 municipios que se mantienen monitoreados, los más afectados fueron Malacatán, San Pablo, Tecunumán, Ocós y Nuevo Progreso. Afortunadamente los daños son menores, pero no hay que olvidar a las 2 personas que murieron en ese departamento. Una de ellas falleció a causa del susto. Según los doctores, tuvo un paro cardíaco. Gobernación departamental asegura que algunas casas cayeron tras el sismo. Se trata de las viviendas que están ubicadas en la zona costera. Además, se ordenó la suspensión de clases con el objetivo de garantizar la vida de los estudiantes. Se prevé que el ciclo escolar pueda ser reactivado después que la CONRED evalúe los establecimientos educativos y confirme si hay riesgo de colapso. Y otro de los departamentos afectados por este sismo de 6.6 grados es Retalhuleu. La población se estremeció esta mañana y se activó un plan de emergencia para asistir a los afectados. Durante el movimiento telúrico en el departamento de Retalhuleu, Juan Francisco Esteban Javier perdió la vida al momento que regresaba a su vivienda de una fiesta. La pared de la parroquia San Sebastián de cayó sobre él. Los escombros de una vivienda cayeron sobre un hombre, pero solo sufrió heridas. En el lugar, el fuerte movimiento obligó a los vecinos a salir de sus hogares por temor a morir bajo los escombros. El Palacio de Gobernación Departamental, uno de los edificios históricos de la región, sufrió daños, así como otras piezas arquitectónicas en el parque central de este departamento. Además de ello, en la carretera principal de Retalhuleu, el sismo provocó varios derrumbes y corte de energía eléctrica. Comercios también fueron afectados y se reportan miles de quetzales en pérdidas materiales. Bien, definitivamente es importante, es lamentable, es triste lo que ha ocurrido en nuestro país una vez más. A la 1 de la madrugada con 29 minutos, lamentablemente, la mayoría de guatemaltecos fuimos sorprendidos por este violento sismo que, como ya escuchamos, dejó muerte, destrucción, dolor y luto a su paso. También desde horas de la madrugada rápidamente se movilizaron los equipos periodísticos a las zonas más afectadas. De hecho, al departamento de Retalhuleu, a las 5 de la mañana ya
ya estaba en el lugar nuestro compañero Julio Hernández, el periodista que se moviliza prácticamente por cualquier rincón de nuestro país toda vez haya una noticia impactante, y en este caso, por supuesto, llegó a ese lugar para cubrir la noticia. Las imágenes que acabamos de mostrar justamente fueron captadas por el equipo periodístico en ese lugar, y tenemos a través de la línea telefónica en este momento a nuestro compañero Julio Hernández para conocer la situación actual que se vive en el departamento de Retalhuleu a esta hora de la noche. Julio, buenas noches, por favor pónganos al tanto de la situación a esta hora. Lo escuchamos. Muy buenas noches, Alan. Buenas noches a todos los televidentes de T13 Noticias. En efecto, desde muy temprano hemos estado ubicados acá en Retalhuleu. A esta hora pues quiero darles a conocer el dato que se tiene preliminar de toda la evaluación y monitoreo que han realizado las autoridades. El Centro de Operaciones de Emergencia pues está formado por varias instituciones, entre ellas FONRED, Cuerpos de Socorro, Ejército de Guatemala. Quiero dar a conocer que oficialmente ya se tiene el dato: 2 personas han fallecido en el departamento de Retalhuleu después de este sismo que se registró en horas de la madrugada, así como 12 personas resultaron heridas. A pesar de que en este lugar fue menor la cantidad de personas heridas, menor la cantidad de inmuebles dañados, fue donde se registró 2 muertes, 2 personas fallecidas, a diferencia de otros lugares como en Quetzaltenango, donde pues a pesar de que es mayor la cantidad de personas heridas o afectadas, no se registraron muertes. También se tiene en este momento en evaluación 2 lugares precisamente para determinar si son dados a conocer como lugares inhabitables, entre ellos el Palacio de Gobernación, que se encuentra en el Parque Central o a orillas del Parque Central de acá de Retalhuleu, que en estos momentos todavía está en evaluación, te comento, Alan, para determinar si pues se podrá continuar trabajando, es decir, las personas asistiendo a este Palacio de Gobernación en el Parque Central de Retalhuleu. Lamentable, definitivamente. Julio, una pregunta antes de finalizar el contacto con usted hasta ese lugar. ¿Cuál es el sentir de la población en general desde el momento que usted llega? Usted llega de madrugada y a esta hora de la noche, ¿temor en la gente? ¿Han habido réplicas en ese sitio? No han habido réplicas hasta este momento en el sector de Retalhuleu, pero sí hay temor de parte de las personas. Muchos de ellos incluso mencionaban que están ya preparándose para esta noche con algunas candelas, porque ayer cuando se registra este sismo, en muchos lugares, especialmente en los sectores rurales de Retalhuleu, la energía eléctrica prácticamente quedó suspendida. También en los lugares, en el sector donde estuvimos, que de San Sebastián, la energía eléctrica se dañó, se suspendió debido a que el cableado eléctrico se dañó al momento de que la iglesia católica se derrumbara la parte de la fachada. Entonces se están preparando, ellos indican, y con eso pues muestran preocupación por este sismo que se registró específicamente ayer, hoy precisamente en horas de la madrugada, Alan. Julio, por favor, manténganos al tanto de cualquier nueva actualización que usted tenga desde el departamento de Retalhuleu. Definitivamente la información más destacada de lo que ha ocurrido en nuestro país, como siempre, acá en T13 Noticias. Vamos a ir a la pausa en este momento, Corina, pero al volver vamos a hablar también de otros lugares que lamentablemente resultaron afectados, y también hay que lamentar la pérdida de guatemaltecos. Así es, Alan, y recordemos que vivimos en un país que es altamente sísmico, por lo que lo más recomendable es estar prevenido ante este tipo de situaciones. Alan, las recomendaciones es mantener la mochila de las 72 horas con lo básico que usted pudiera necesitar, un botiquín básico, agua pura, algunas latas, algún medicamento que usted pueda necesitar, dejar despegadas las rutas de salida de sus viviendas, no dejar artefactos que pudieran lastimar a las personas que necesitaran salir, objetos de vidrio o punzocortantes. Definitivamente es muy importante, muy difícil también, pero es determinante guardar la calma. Vamos a la pausa y enseguida estamos de regreso con más. Ya volvemos. Estamos de regreso en T13 Noticias y continuamos hablando de este tema que ha acaparado la atención mediática a nivel nacional y también en algunos medios a nivel internacional, y es que la magnitud del sismo afectó seriamente al occidente del país, principalmente el departamento de Quetzaltenango, donde varias estructuras se derrumbaron y algunas zonas quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Sí, esta madrugada nos sorprendió un terremoto, ¿verdad?, aquí en la séptima avenida de la zona 1 de Quetzaltenango. Y pues gracias a Dios no hubieron daños graves de muerte, pero sí
bien dañada la casa. Se quedó porque estuvo muy fuerte el temblor. Nosotros cuando empezó pues salimos, pero ya de los nervios ya no encontrábamos ni la puerta y se cayó la pared encima del tendido eléctrico y nos quedamos sin luz seguidamente, ¿verdad? Y seguía el temblor fuerte y no paraba. El movimiento telúrico generó mayores daños en viviendas y edificios de las zonas 10, 7 y 1, en esta última donde se ubica la Catedral de Quetzaltenango, que sufrió importantes daños en su estructura. La Conred realizó una inspección en el lugar y recomendó restringir el ingreso de feligreses a una de las áreas afectadas de la catedral. 114 viviendas con daños leves, 8 viviendas con daños moderados y 8 con daños severos. Esto para los municipios de Quetzaltenango, que es donde más se reportan. Tenemos en San Juan, en Almolonga, Génova, Coatepeque, El Palmar y San Martín. El violento sismo también provocó la muerte de una mujer que sufrió un paro cardíaco. En temas de salud, 36 personas fueron ingresadas a hospitales por algún tipo de traumatismo. También se dio a conocer que se produjeron varios derrumbes. Uno de los más grandes fue en la ruta entre Quetzaltenango a Colomba, Costa Cuca, y otra más en San Martín, Chile Verde. Algunas familias fueron evacuadas de sus viviendas por la inestabilidad del lugar y trasladadas a un albergue provisional. $18 segundos de terror fueron suficientes para hacer que se estremeciera prácticamente todo el territorio nacional, pero sin duda la ciudad de Quetzaltenango fue el lugar más azotado. Se reportan personas fallecidas, como ya escuchamos, se reportan importantes daños estructurales, y hacia ese lugar también desde horas de la madrugada partió nuestro compañero, el periodista Carlos Andrino. A esta hora de la noche tenemos detalles en vivo desde ese lugar para conocer cuál es la situación, nuevos detalles, nuevos números respecto a lo que ha ocurrido en la ciudad altense. Carlos, gracias por atender este llamado. Por favor, pónganos al tanto. Lo escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches, muy buenas noches, televidente. Como lo has comentado, desde madrugada estamos en este lugar luego de esta emergencia, luego de que este sismo azotara la región occidental del país, dejando daños severos en el occidente del país. Quetzaltenango no fue la excepción. Este lugar tiene reportes de varios daños. A esta hora de la noche se reporta el incremento ya de las cifras de daños en este lugar, y es que según autoridades locales y oficiales en este lugar dan cuenta de que en total 114 viviendas quedaron dañados, y hay que tomar en cuenta que son viviendas construidas de adobe en su mayoría y estaban ubicadas en las zonas 1, 3 y 7 del área central del casco urbano, esto en Quetzaltenango. Ante esto también se reporta ya como cifra elevada el total de pacientes que fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios, en este caso una cifra de 65 personas, dentro de ellas 10 personas que presentaban lesiones graves, esto a consecuencia de que a muchas personas mientras dormían pues les cayeron pedazos de piedras en la cabeza o bien objetos los cuales adornaban sus casas. Quiero comentarles también de que esta noche se reporta por parte de autoridades de gobernación departamental, así como la Conred, es de que para mañana continúan suspendidas las clases, ya que se encuentran en alerta anaranjada. Pero ojo con esto, ya que las clases están suspendidas únicamente y de forma oficial para el sector público. Y ya en este caso los colegios o los establecimientos educativos privados, ellos lo dejarán a su discreción en base a las evaluaciones que ellos efectuaron para poder en este caso decidir si se suspenden o no las clases en esos lugares o en estos establecimientos educativos. También quiero comentarles de que se habla de 11 derrumbes que afectaron en este caso el flujo vehicular de Génova hacia Quetzaltenango, al igual que de Reu, también a Quetzaltenango. Ante esto, autoridades tuvieron que trabajar arduamente para dejar expeditas algunos tramos carreteros en este caso y así poder fluir la circulación vehicular en este lugar. De igual forma, se reporta como oficial daños en 3 mercados de este departamento, 2 iglesias, 3 hospitales, asimismo como la Casa de la Cultura, la Casa NOG, el Ministerio de Trabajo, Cruz Roja, así como 9 secretarías de SOSEP, al igual que 12 edificios con daños, los cuales aún continúan evaluaciones en este caso entonces por parte de autoridades, entiéndase la Conred en ese lugar, para estar en alerta ante posibles réplicas, lo cual podría tener mayores daños en este caso en esta región occidental del país. Alan, entonces en este caso quiero
quiero comentarles también y agregar un poco al respecto es de que lo que se lamenta también bastante en este caso es un lugar emblemático como la catedral ubicada en el centro de Quetzaltenango, la cual lamentablemente 2 cúpulas se dieron ante este fuerte movimiento telúrico, causando daños en el interior. Asimismo, bancas que se ubicaban donde las personas llegan precisamente para escuchar misa, pues fueron derribadas por estos fragmentos de piedra, los cuales cayeron de este lugar o de esta catedral ubicada aquí en el centro de la ciudad de Quetzalteca. Ante esto, la situación continúa en este caso en alerta por parte de autoridades que, como indico, se encuentran ya en alerta anaranjada. Definitivamente es importante, y lo reitero una vez más, Carlos, Quetzaltenango, el lugar más azotado debido al movimiento telúrico que sacudió al país esta madrugada. Y justamente por eso fue que usted partió hacia ese sitio desde horas de la madrugada. Carlos, usted seguramente había viajado en otras oportunidades a Quetzaltenango. Me gustaría que rápidamente nos describiera qué siente usted al ingresar a esa ciudad en horas de la madrugada y empezar a percatarse de los daños. Por ejemplo, lo que mencionaba justamente de la catedral. Es impactante, aunque no residamos en ese lugar, ver uno de esos lugares tan emblemáticos para nuestro país destrozado de esa manera. Y también me gustaría que nos describiera qué le dice a usted la gente desde el momento que llega, desde horas de la madrugada, cuál es el sentir de la población en general a esta hora de la noche allá en Quetzaltenango. Exactamente, Alan, los pobladores de Quetzaltenango amanecieron con temor ante este movimiento telúrico, el cual azotó gran parte de la región occidental, como te lo comentaba, todos con temor, ya que los sorprendió mientras dormían. Y hay que tomar en cuenta también de que este fuerte sismo provocó el corte del fluido eléctrico, lo cual dejó prácticamente a los pobladores a ciegas en este lugar. No sabían para dónde correr, no sabían qué hacer, no sabían cómo comunicarse con su familia tampoco, y por si fuera poco, la lluvia también se hizo presente en horas de la madrugada. Al paso de la mañana, muchos vecinos salieron de sus casas, pues armados de valor ante el temor que tenían, para remover todos los escombros y empezar a contabilizar los daños y las pérdidas materiales que representaron este movimiento telúrico, que sin lugar a duda fue uno de los más fuertes para esta región del país. También cuadrillas militares llegaron desde muy temprano hacia las calles y avenidas de este departamento para poder dejar expeditas las vías, para poder hacer trabajos de limpieza en este lugar y remover todos los escombros. Quiero comentarles de que a esta hora de la noche también hemos efectuado un recorrido. Nosotros continuaremos durante toda la noche en ese lugar hasta mañana, si es posible, para estar al pendiente de lo que pueda ocurrir aquí, porque la gente está a la expectativa, aún tiene el temor de que esto se vuelva a repetir una noche más. Ante esto, mucha gente también está con esta situación de temor, como lo he manifestado en repetidas ocasiones, y muchos se dirigen a barroterías, a tiendas de barrio. ¿Y para qué? En este caso lo hacen para ir a comprar candelas, para comprar veladoras, por si esto se vuelve a repetir, poder tener iluminación para poder salir de sus casas. Ante esto es importante también de que la gente, ante lo que se vivió esta madrugada, exactamente a la 1 de la mañana con 29 minutos, es importante que la gente sea más precavida en este caso, logre dejar accesos de salida de sus casas para la hora de Dios no quiera una emergencia, puedan evacuar rápidamente, poner a salvo a sus hijos en este caso, que es lo principal, y en este caso pues dejar lo material por un lado, si llegase a ocurrir algo nuevamente, salir rápidamente o ponerse en un lugar seguro en este caso, y como siempre también estar en prevención en este caso, mantener la conocida mochila a las 72 horas para poder evacuar en dado caso. Si es importante dormir con prendas las cuales pues les eviten perder el tiempo a la hora que tengan que salir de su casa, ya estén prácticamente vestidos únicamente para salir al aire. Sin lugar a duda, esta noche es de mucho temor para los pobladores quetzaltecos, quienes están al pendiente de que pueda repetirse una réplica más como la que ocurrió de 6.6 grados a la escala de Richter. Y no es para menos, definitivamente, Carlos, un impecable trabajo como siempre, Carlos Sandrino y compañía, el enviado especial de T13 Noticias allá en el departamento de Quetzaltenango. Por favor, con mucha precaución siempre, porque la situación sigue siendo alarmante en ese sitio y por supuesto el periodismo no nos hace inmunes a una tragedia. Carlos Sandrino, desde Quetzaltenango, en vivo como siempre y desde el lugar de los hechos acá en T13 Noticias. Corina Ardón continúa con el tema ahora. Así es, Alan, y es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres convocó a una rueda de prensa en la cual participó el presidente de la República, Jimmy Morales, con el objetivo de dar a conocer el recuento de daños que dejó este sismo.
En horas de la mañana, el presidente Jimmy Morales acudió al Centro de Operaciones de Emergencia de la Conred en Zona 13, en donde informó que tras lo fuerte del sismo, se habilitaron centros de ayuda en los departamentos afectados y se solicitó al Ministerio de Finanzas se otorgue los fondos necesarios a las instituciones encargadas de atender la emergencia, además del fondo de 200 millones de quetzales ya existentes. Están a disponibilidad albergues que tiene preparados Conred. También hay víveres para aquellas personas que lo puedan necesitar. Se ha dicho e instruido al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo que puedan tener en apresto todos los recursos que puedan necesitar las personas de Conred en caso de ser necesario. Y la instrucción para finanzas es que los recursos que puedan necesitarse sean asignados respetando la ley, pero también encontrando las soluciones para poder ayudar a Conred. Está todo el sistema, salud, educación, gobernación, seguridad, defensa, listos para poder hacerle frente a esta alerta anaranjada que tenemos, que estamos trabajando. Este caso es impactante y definitivamente merece una cobertura especial. Ya conocimos qué fue lo que ocurrió lamentablemente, sobre todo al occidente del país. Y vamos a hablar ahora de las clases que precisamente fueron suspendidas en 6 departamentos. Las autoridades del Ministerio de Educación tomaron la decisión de suspender clases en 6 departamentos del país. En Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango fue por causa del sismo de esta madrugada, mientras que en Totonicapán y Suchitepeques y Sololá por las copiosas lluvias que azotan el país. Una de las primeras instrucciones es que los directores departamentales, a través de docentes, directores de establecimientos y franja de supervisión, puedan remitirnos un informe real de la infraestructura para que nosotros podamos tener un diagnóstico certero de la misma, y esto nos dará luces para tomar las mejores decisiones. El Ministerio de Cultura y Deportes también ha suspendido clases de manera indefinida en todas las academias, conservatorios y Escuela de Arte de Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Sololá y Totonicapán. Continuamos con esta cobertura especial. 18 segundos de terror. El sismo ocurrió a la 1 de la madrugada con 29 minutos y la información ha ido cambiando con el paso de las horas, Corina. En un principio se hablaba únicamente de una persona fallecida, sin embargo este número ha aumentado de manera alarmante y justamente vamos a tener en pantalla ahora los números de las secuelas de este violento sismo, al menos la información más actualizada a esta hora. Así es, Alan, y es que como tú bien decías, los datos han cambiado. Hablamos a esta hora de 5 personas que lamentablemente perdieron la vida a causa del sismo que se registró esta madrugada. También 7 personas heridas y 72 damnificados. 609 afectados, reporta la Conred, 11 personas evacuadas, 57 viviendas con daños leves y moderados. Esto es muy importante y justamente esto es lo que hace que muchas personas en muchas regiones del país permanezcan con miedo a esta hora. Como lo veíamos, 5 personas fallecidas, 57 viviendas con daño y 3 puentes también que resultaron dañados. Esto viene a perjudicar definitivamente el traslado de guatemaltecos, pero además la economía, Corina. Así es, porque además de estos datos que oficialmente traslada la Conred, se han registrado derrumbes en diferentes puntos del país, porque sumado al sismo que se registró en esta madrugada, las réplicas, tal y como aparece en nuestra tabla, también las fuertes lluvias. 39 réplicas luego del sismo que se registrara a la 1:29, 3 iglesias afectadas, 3 carreteras con daño, como bien decíamos, debido a los derrumbes que se registran. El edificio de gobernación departamental de Retalhuleu, definitivamente uno de los más afectados. De hecho, se está estudiando si va a poder continuar siendo habitado o habrá que demoler incluso alguna parte. Y hay que tomar en cuenta que se destruye lamentablemente patrimonio de los guatemaltecos. Además, 50 derrumbes. Esto es muy importante. Definitivamente, amigo televidente, si usted tenía previsto o tiene previsto realizar un viaje hacia distintos sectores de nuestro país, de ser posible, hay que cancelarlo en este momento. Hay que tomar en cuenta los derrumbes y además que continúa lloviendo. Continúa lloviendo, podrían continuar las réplicas de este sismo. Reiteramos, somos un país altamente sísmico, por lo que esto no sería de extrañarse, Alan. Las lluvias continúan, estamos en plena época de invierno, así es que las recomendaciones, si usted puede evitar viajar, permanezca en casa.
Justamente lo platicabas hace unos minutos, Corina, es importante tener un plan de prevención y a veces creemos que esto únicamente es en las empresas, pero lo tenemos que hacer a nivel familiar también, como por ejemplo tener la mochila, la famosa mochila de las 72 horas que muchos la mencionamos, pero no sabemos ni siquiera qué contiene. Ahora lo tenemos en pantalla. ¿Qué debe contener la mochila de las 72 horas? Así es, Alan, por lo menos debe tener un radio con pilas para mantener las comunicaciones en caso de ser necesario. Barras de cereal con chocolate, esto para mantener a las personas con las suficientes calorías en caso de emergencia. Velas y fósforos ante la ausencia del fluido eléctrico. Bolsas plásticas también muy importante y que pueden servir para muchas cosas en caso se reporte una emergencia. Una manta liviana y abrigo, esto de ser posible si pudiéramos tener 2 o 3 incluso dependiendo del número de integrantes de nuestra familia, y agua embotellada. Esto es básico definitivamente. Hay que recordar que en muchas ocasiones lo primero que se interrumpe a la hora de que hay un movimiento sísmico es el fluido de energía eléctrica y el agua potable. Así es que las recomendaciones no tratamos de alarmar a nadie, pero sí de tomar medidas de precaución que son básicas en cualquier hogar guatemalteco. Contar con un botiquín de primeros auxilios que debe contener los temas básicos como el alcohol en gel, también algún medicamento que las familias pudieran necesitar para mantener este botiquín de primeros auxilios, y una linterna con baterías, precisamente por lo que hablábamos de ser necesario. Documentos personales, sabemos de que es muy difícil a veces contar con originales, pero podríamos tener una copia, porque hay que recordar que en muchas ocasiones personas que son rescatadas de entre los escombros, y esto va definitivamente a facilitar el trabajo de las autoridades para saber de quién se trata. Alcohol en gel, como bien lo indicabas, y la copia de las llaves, que esto definitivamente también es determinante, tanto de la vivienda como también de los vehículos, porque a la hora de una emergencia, Corina, definitivamente podría ser necesario abandonar el sitio donde estamos de una manera rápida, cuestión de segundos hablamos, en caso sea necesario. Ojalá que no ocurra de esa manera. Somos, y reiteramos una vez más, vivimos en un país altamente sísmico, pero también eso nos debe motivar y obligar de alguna manera a activar esos protocolos de seguridad tan importantes que finalmente terminan salvando vidas. Así es, Alan, y tomar las debidas medidas ante este riesgo que es latente en nuestro país para minimizar cualquier impacto en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Cobertura especial de T13 Noticias este día debido al violento sismo que sacudió el territorio guatemalteco. Prácticamente estamos dedicando el 80% de nuestra emisión para hablar del tema, y no es para menos definitivamente. Con esto vamos a ir a la pausa, pero le adelanto, también tenemos nuestro segmento Miércoles de Mercado, también tenemos información deportiva en pocos minutos. Así es, no cambie, ya volvemos. Ya regresamos. Esta noche presentamos nuevamente otra historia de guatemaltecos que se esfuerzan cada día para mantener en pie sus negocios, y lo hacemos en nuestro segmento Miércoles de Mercado. Que lo disfruten. ¿Qué le damos? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a querer mi reina? Pase adelante. Lleve, mamita, su verdura fresca. T13 Noticias nuevamente recorre mercados populares de la ciudad capital. Esta noche le presentamos el mercado La Palmita. Fue fundado en los años de 1945 con una capacidad de 510 inquilinos. En el barrio de la 16 Avenida, entre 26 y 27 Calle, se encuentran las diversas ventas de consumo diario a un precio muy accesible. Personas desde temprana hora se preparan para ofrecer sus productos a los clientes. Muchos inquilinos recuerdan los inicios del lugar, que ahora se ha convertido en parte de su vida, en parte de su historia. Yo vine aquí aproximadamente de 5 años. Mi mamá era la dueña, yo aprendí el negocio y a los 12 años mi mamá me dejó a mí sola y ella emprendió una nueva vida con otros negocios, ¿verdad? Porque éramos mucha la familia y ella necesitaba sacar adelante a sus hijos. Entonces yo me dediqué a sacar adelante el negocio, a la par de mamá siempre, ¿verdad? Hasta que ella faltó, entonces yo ya me quedé sola luchando, y gracias a mi Dios y gracias a esta Virgen Santísima que tenemos, he logrado sacar adelante a mis hijos y estoy tratando la manera de sacar a los nietos. Doña Enelda tiene un gran aprecio hacia toda su clientela. No quiero ser una
una vendedora solo de mostrador, quiero ser una amiga en la cual yo pueda tener una plática con cualquier cliente que venga, de lo que sea, porque para eso estoy, ¿verdad? Para atender a mi clientela lo mejor que pueda y para decirles que nos visiten, que vengan al mercado, que nosotros los pobres necesitamos de la clientela, necesitamos que visiten este mercado, que para eso estamos aquí. Además, todos los inquilinos encomiendan las ventas a Dios y, por supuesto, a la Madre de Jesucristo. La Santísima Virgen es la que nos da el pan de cada día, porque ella intercede ante el Padre para que nosotros tengamos todos los días la bendición grande. Si no lo han visto mucha gente que han tratado de molestarnos, pero todos los que oramos y le pedimos a Dios y a la Virgen que nos proteja, este mercado ha estado sano ya por mucho tiempo. Una de las áreas más importantes es la de los comedores, donde ofrecen variedad de platillos tradicionales de Guatemala, como el delicioso pepián, caldo de res, hasta las deliciosas mojarras fritas. Las personas pueden adquirir productos frescos como verduras, frutas, carnes, licuados y hierbas comestibles. En el centro del mercado se encuentra la imagen de la Virgen María Auxiliadora, quien es patrona de los inquilinos. Ellos también la celebran cada 24 de mayo con actividades religiosas, deportivas y sociales. En otro tipo de información, las autoridades han reconocido la labor que realizan a diario los agentes de tránsito y la Policía Municipal de la comuna capitalina. El alcalde Álvaro Arzú entrega un reconocimiento y una medalla de Más allá del deber a los agentes que, a pesar de la fuerte lluvia, de la insistencia de un grupo de taxistas de manifestar alrededor de la Municipalidad de Guatemala, algunos de ellos del perímetro externo de otros municipios, se logró proteger la ruta del Transmetro a los usuarios que iban dentro de las unidades del Transmetro en uno de los aspectos, y sobre todo también apoyar a unas unidades de cuerpos de socorro que también se dirigían a diferentes emergencias, y la labor de los agentes de la Policía Municipal fue entregar todo para que se lograra habilitar el paso vehicular.